manos y decirle: Señor, hoy en medio de estas circunstancias demuestra mi poder. Tú podrás declararlo. Mira lo que dice la canción: calla al enemigo. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero yo quiero que tú declares hoy conmigo y digas: hoy callamos al enemigo, sea como se llame enfermedad, se llame cáncer, se llame desorden, lo que sea. Hoy le decimos: demuestra tu poder callando al enemigo. Tú podrás declararlo conmigo, tú podrás declararlo con nosotros y decir este coro: Señor, abre, abre. Abre hoy las aguas y cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, que viva el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, que vive el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, que vive el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, que vive el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, que vive el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, que vive el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Mis queridos, reciban mi cariño, el mejor de los abrazos a todos ustedes desde el altar de la Nueva Cosecha Online. Te enviamos el mejor de los abrazos, mi cariño de solidaridad a toda nuestra audiencia. Está contigo el pastor Jorge K. Me suena interesante compartir este pensamiento en el día de hoy y me parece que es uno de mis primeros sermones cuando inicié mi pastoral en el 1977. Hace 43 años que estoy detrás y al frente del rebaño. Desde entonces, mi querida audiencia, ovejas de mi alma, les he podido amar. Así que vaya todo mi cariño a todos los que he pastoreado en este desfile de años. Un beso sincero para ti, mi querido. El salmista bien decía, a tono con este que fue mi primer sermón, el salmista decía en el capítulo 92, decía: el justo florecerá como la palmera. Y hoy quiero resaltar la palmera y si podemos personalizarla,
La palmera refleja las características de un creyente indudablemente maduro. La Biblia nos compara, mis estimados hermanos, audiencia, mi querida audiencia, nos compara con muchos elementos en la historia bíblica. Nos compara como que somos las fuerzas del búfalo, que somos la sal de la tierra. La Biblia también dice que somos la luz del mundo. La Biblia nos dice que somos la mostaza. La Biblia dice que somos los árboles del campo. La Biblia dice aún que somos ríos acaudalosos. Así que en el día de hoy les aconsejo a que simpatice y acomode su carácter a lo que representa una gran palmera. Hoy el hablar de palmera es hablar de un creyente. Y cuando hablamos de la vida de un creyente es hablar de alturas, como de igual manera hablar de una palmera, hablar de frutos, hablar de estabilidad, hablar de raíces. Eso es hablar de una palmera. Hablar de durabilidad, hablar de resistencia. Todo eso representa lo que es una palmera, que en el día de hoy mi pensamiento va dirigido a que nosotros somos la gran palmera de Dios. Y la primera pregunta que yo me hago, ¿dónde crecen las palmeras, mis estimados hermanos? Me hace recordar hace muchísimos años, en el 1987, que disfrutando de un viaje misionero al África, y decir África es hablar de la tierra hostil, hablar de África es hablar de un territorio de sequía, hablar de África es hablar de la sequedad. Vi las palmeras, estoy hablando de África. Vi las palmeras más primorosas, las palmeras más majestuosas, el verdor más extraordinario y las alturas más incomparables de una palmera, los vi en el África. Este continente difícil, este continente de hambre, este continente de sequía. Allí, vuelvo y repito, vi las palmeras más primorosas y hermosas de la tierra. En el día de hoy quiero decirte que tú eres la palmera de Dios. Y la realidad de hoy es que es necesario fructificar, crecer, mostrar estabilidad, firmeza aún en la tierra seca y en los momentos amenazantes como el día de hoy nos ocupa. Cuando somos la palmera de Dios, crecemos y vivimos donde quizás otros árboles mueren. Usted no es cualquier árbol, usted es la palmera de Dios. Y al yo observar las palmeras más lindas en el África, pude entender, mis estimados hermanos queridos, que nosotros como palmera debemos y podemos crecer no importando el territorio árido donde estemos anclados, el territorio seco donde estemos sembrados. Me parece interesante porque es la preocupación de los hombres en el día de hoy. Así que, siendo como palmeras de Dios, estamos aptos para fructificar y crecer aún en el terrible y espantoso desierto de este mundo. Mire, los conocedores, que no son otra cosa que los botánicos, dicen que el corazón de la palmera nunca se pudre. Los botánicos aún dicen que el corazón de la palmera es blandito. Y me parece que la Biblia también nos aconseja, a raíz de esa gran verdad, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. Y del corazón es que habla la boca. Entonces, si la palmera, su corazoncito nunca se le pudre, si el corazoncito de la palmera es blando, me parece que es el reflejo inequívoco de que nosotros también debiéramos tener un corazón sensible ante la adversidad de la vida. Así que tomemos en el día de hoy y hagamos de nuestra vida, convertamos nuestro vocabulario en un vocabulario victorioso. No importa, mi queridísimo hermano, en el desierto donde puedas estar sembrado y la tierra árida que estés atravesando. Mire, todas las partes de una palmera son útiles.
Cuando miramos las raíces, cuando miramos las ramas, cuando miramos el tronco, los frutos, la corteza, el follaje de una palmera, nos da a entender que la palmera en todas sus facetas es un árbol productivo y bendice en todas sus áreas. Y me parece que es tan loable la palmera y digna de admirar como lo es usted, porque si la palmera es usted, usted en el día de hoy es un hombre y una mujer para admirar. ¿Por qué? Porque crecemos en ocasiones en lugares desérticos. Intentamos fructificar y echar adelante en lugares de sequía. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han fructificado en lugares desolados? ¿Cuánta gente como la palmera ha crecido con un verdor y hermosura extraordinaria, aún viviendo los periodos más oscuros de su vida? Y me pregunto cómo es acaso que lo hace la palmera para poder fructificar en medio de una tierra seca. Y es interesante el saber que la palmera está en el desierto, pero no se nutre de las arenas efímeras del desierto, sino que la capacidad, si podemos personalizar en el día de hoy la vida de una palmera, la palmera puede estar en el desierto, pero no vive de esas arenas, sino que se nutre y puede mantenerse en pie porque tiene una facultad extraordinaria, y que la palmera ahonda sus raíces y no se detiene hasta que la palmera consigue las aguas. Es interesante, es como un espíritu de lucha. Ya lo decía el salmista decía en su capítulo 42, decía, como el ciervo, como ese venadito, como el ciervo brama, como el ciervo muge por las corrientes. En otras palabras, ese venadito que hace esfuerzo, que lucha, aleluya, en medio de las aguas. Así nos compara el salmista a nosotros. Y me parece que es la capacidad extraordinaria que debe de tener el creyente cuando es el prototipo de una legítima palmera que vive y crece en los momentos más incómodos y en las tierras más difíciles de este mundo. Me parece que es parte de nuestro carácter. Nuestra fe no está basada en noticias que podemos escuchar. Nuestra fe está basada en las raíces que nosotros podamos tener en el Evangelio. Y cuando yo hablo de raíces, que son las raíces que tiene una palmera para poder subsistir en el denso y desolado desierto, raíces es sinónimo en el día de hoy de un espíritu de madurez. Las raíces representan en la vida de los creyentes un carácter templado. En la vida del creyente, de la manera como la palmera subsiste, en la vida del creyente también nos muestra nuestro carácter solidario con nuestra fe. Y así es que nosotros podemos vivir una vida victoriosa cuando nosotros echamos abajo raíces y profundizamos en nuestra fe. En otras palabras, tengamos en el día de hoy como una palmera una vida templada y seguros que Dios está en el control y al cuidado indiscutible de los que le amamos. Suena interesante que la Biblia, hermanos queridos, nos habla de figuras y grandes personajes que marcaron la historia, y fueron personajes que tuvieron un gran parecer a lo que era una palmera. Cuando nosotros hablamos de José en Egipto, estábamos hablando que José es una palmera y estamos mencionando que Egipto era un desierto. José fue vendido, José fue cuestionado, José fue cautivo, José estuvo preso, pero el desierto no lo ahogó. La mala experiencia, la época oscura no doblegó a José en medio del Egipto que era el desierto. No lo amedrentó en el camino ni tampoco le robó el temple. De esa manera, José como gran palmera se convirtió y floreció tanto que se convirtió en el segundo en el reino detrás de Faraón. Y si eso le pareciera poco, pregúntele, vamos a preguntarle a Daniel. Daniel también vivió en Babilonia. Quiero decirle que Babilonia también era tipo de desierto. Yo estoy hablando de personajes que tienen la facultad de parecerse a una palmera que crece vigorosa en medio de los desiertos y las circunstancias
cruciales, difíciles, incómodas de esta vida. Mire, hermanos de mi alma, allí estuvo Daniel en Babilonia, un denso desierto. ¿Y cómo llegó? Daniel llegó restringido, Daniel llegó deportado, Daniel llegó preso, Daniel llegó señalado. Daniel estuvo aún entre leones y no bajó la guardia. Estuvo en situaciones apretadas y permaneció firme como la palmera se mantiene en el denso desierto. A tal punto que dice la Escritura que floreció a tal magnitud, aleluya, Daniel, que se convirtió segundo en el reino detrás de Nabucodonosor. Así que mi consejo en el día de hoy: alimenta tu fe para que tus dudas se mueran de hambre. Ánimo, les digo más. Cuando en el camino te veas vituperado, porque cuando pienso en Daniel, que vivió circunstancias restringidas y momentos apretados y situaciones embarazosas, aleluya, fueron muchos los señalamientos que este gran hombre tuvo, pero entendió que era la palmera de Dios en medio de Babilonia y allí creció a pesar de los señalamientos. Hoy puedo compartir contigo un lindo consejo. El que te señala en tu caminar nunca tendrá piernas para alcanzarte. Quiero repetirlo. Si en la vida recibes improperios y momentos inoportunos, repito el consejo pastoral en el día de hoy para ti. El que te señala en tu caminar nunca tendrá las piernas para alcanzarte, porque tú eres la palmera de Dios. Siempre he observado el comportamiento de la palmera. Por años, aleluya, he visto el levantarse, el vivir, el crecer de una palmera, que no es otra cosa que lo comparo en el día de hoy como un creyente. Yo siempre observo, pasando por la orilla de la mar, veo palmeras inclinarse en el camino. Y es tan interesante que yo veo que la palmera se inclina con todo su follaje. ¿Usted sabe cuándo? Cuando el ruido del viento se aproxima, la palmera se dobla, la palmera se inclina, pero quiero decirte que ni se quiebra, ni se rompe, ni se parte, porque la palmera se inclina y cuando pasa el viento, vuelve a estar erguida, hermosa, y dice como si dijera: aquí estoy en medio de la batalla de la vida. Me parece interesante porque son las características del creyente. Cuando el viento pasa, cuando la lucha la tienes encima, cuando las incómodas quieren arroparte, cuando el huracán, cuando los temblores y aún cuando el virus esté azotando, tenemos que ser como la palmera. La palmera no es otra cosa que inclinarse, pero quiero decirte en el día de hoy, mi estimada audiencia, que la palmera no se inclina nunca para rendirse. Pareciera que la palmera se inclinara para interceder, y cuando pasa el tiempo y pasa aún el viento pasa por encima sin tocar la palmera. Me parece que es una regla extraordinaria de fe para nosotros, que como palmeras, cuando vemos el viento que está soplando, cuando vemos el virus que se está acercando, no hay otra actitud extraordinaria en nuestra vida y en tu vida, mi queridísima oveja, en el día de hoy, que cuando el viento lo vea soplar, tú te inclines como la palmera. Pero nosotros no nos inclinamos para rendirnos, sino que nos inclinamos para orar ante el Todopoderoso. Y es tan lindo el saber que luego que oramos, el viento te pasará por encima y no te tocará, porque tú eres la palmera de Dios, que has aprendido a fructificar y a crecer verde, hermosa, vigorosa, con espíritu de durabilidad, con una estabilidad extraordinaria, porque tú eres, en el día de hoy, eres la palmera de Dios. Me suena interesante, hermanos del alma. Mire, cada uno de nosotros hemos visto grandes películas. Yo he visto películas, hermanos del alma, de la misma manera cuando viajaba para África, que pasé, por decir, el avión pasó por encima del desierto de Sahara, y déjame decirte que el desierto de Sahara es uno de los desiertos más grandes del mundo. Por lo menos el cálido es el desierto más grande del mundo, acapara cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Horas y horas pasando el avión por encima del desierto.
Y cuando yo veo esto, que pasa tanto y tanto tiempo y un desierto, una desolación, una tierra totalmente seca que no produce nada, ¿sabes que de repente se aparece en el camino de ese desierto? Se aparece un lindo oasis. Oasis no es otra cosa que una acumulación, no es otra cosa que un grupo de palmeras unidas. Es decir, que la iglesia del Señor, el día de hoy, usted y yo, componemos el oasis de Dios en medio de este mundo cruel. Este mundo es un desierto, este mundo es tierra seca y desolada. Y aquí nos plantó Dios como grandes palmeras verdes y vigorosas. Usted sabe que encontrará la gente en medio de un desierto, encontrará un oasis. Y en ese oasis encontrará, número uno, encontrará sombra. Sombra para el que viene quemado del sol, del duro camino de la vida. ¿Sabes? Aún las palmeras tienen un follaje extraordinario, aleluya, que representan nuestra fortaleza. Aún en el follaje hay gente que vienen cansados y heridos de ese denso desierto y no hacen otra cosa que llegar al oasis a reposar. Por eso siempre he creído que la iglesia del Señor, el altar no representa una tribuna ni es un tribunal para juzgar la gente. Los altares de nuestras iglesias son, aleluya, un hospital para curar heridas. Ese es el gran oasis de Dios. Es la acumulación de palmeras extraordinarias que le brindan sombra y descanso al que viene cansado y quemado del sol de la vida. Es decir, que el oasis es un área de reposo, es un área de descanso, es un área para el fatigado que viene corriendo en esta vida. Allí en el oasis hay descanso, hay reposo, hay follaje. Y sabes una cosa extraordinaria, mi estimada oveja de mi alma, allí en el oasis hay algo extraordinario que se llama agua. Agua para el sediento, agua para el que anda sin fuerza, agua para el que está decaído en el camino. Gloria al nombre del Señor. Y me parece, aunque nosotros todos, tanto el mundo como la iglesia, está viviendo los vituperios de este brote, aún así no podemos perder el ID, lo que nos identifica, que somos y tenemos follaje para tanta y cuanta gente que vienen cansados, sedientos de este desierto que es el mundo. En otras palabras, es algo tan extraordinario hablar de la palmera. Por eso el salmista lo decía con mucha propiedad: el justo florecerá como la palmera, y aún dice, y crecerá como cedro en el Líbano. En el día de hoy, rebaño de mi alma, rebaño de mi corazón, gente de la nueva cosecha y gente linda en toda nuestra audiencia, mire, vamos a aplaudir. Las palmeras representan y son un símbolo de júbilo. Las fiestas celebradas, escuche bien y lea la Escritura, las fiestas celebradas en el Antiguo Testamento siempre se conmemoraban con palmas en la mano. Es tan interesante, le digo más, aún Jesús cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, dice que le montaron un rodapiés extraordinario. Le montaron como si le montaran unas alfombras en el camino, y esas alfombras eran hechas con palmas. En otras palabras, estoy hablando que la palmera, usted y yo, somos símbolo de triunfo, somos símbolo victorioso, somos símbolo de júbilo. Es tan glorioso que aún el anciano Juan en el Apocalipsis dice que escuchó una voz que decía: ¿y quiénes son estos que suben con palmas en la mano? La respuesta fue inminente, la respuesta fue extraordinaria, la respuesta fue tan gloriosa cuando aquella pregunta sonó los aires, que la respuesta dijo: ¿quiénes son estos que vienen con palmas en la mano? Y la respuesta del Cordero fue: estos que vienen con palmas en la mano son los que han lavado sus sangres en la sangre del Cordero eterno. Oh, qué lindo es en el día de hoy. Ánimos, hermanos de mi alma. No importa la densidad de nuestra presión, no importa la situación amarga del camino, tú eres en el día de hoy palmera de Dios, símbolo de victoria, símbolo de júbilo, símbolo poderoso de bendición en nuestra vida. Mire, amados, mis queridos, toda la gente linda que me escucha, en el camino veremos, con pena veremos
palmeras de toda índole. Suena un poco jocoso, pero mire, encontraremos palmeras enanas, encontraremos palmeras sin fruto, encontraremos palmeras sin follaje y encontraremos aún, con mucha pena, palmeras decorativas. Nosotros somos las palmeras de Dios. No somos ni enanos, no somos ni decorativos, no somos palmeras sin fruto, no somos palmeras de follaje. Somos las palmeras de Dios que estamos junto a las corrientes de las aguas, que damos el fruto al tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hacemos prosperará. Así que el comportamiento que admiro de la palmera es que siempre crece mirando al cielo. Ya lo dijo el escritor bíblico con suma propiedad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aún quiero añadirle, aún Pedro, en medio de las vicisitudes, de la turbulencia del agua, porque las aguas turbulentas también en ocasiones representan desiertos desolados. Aún cuando Pedro tambaleó en las aguas turbulentas, alabado sea el nombre del Señor, tuvo que colocar su mirada en el Señor Jesús y le fue restaurado cuando había perdido la fe. Así que adelante, palmeras de Dios. Hoy nos toca inclinarnos para orar para que este viento de virus, para que este viento de brote nos pase por encima y no nos toque, porque el ángel del Señor está alrededor de los que temen y los defiende. Palmeras del Señor, te bendigo en el día de hoy. Que la gracia portentosa de mi Padre esté en tu casa. Que la bendición fluya como un río poderoso entre los tuyos. No somos hombres y mujeres que nos rendimos. Somos hombres y mujeres de lucha. Somos símbolo de victoria. Somos símbolos de júbilo porque somos la gran palmera de Dios. Así que en el día de hoy te bendigo en la mañana. Te bendigo en la tarde, te bendigo en la noche y te bendigo todos los días que salga el sol. Quiero dar y ofrecer una oración de cariño para todos ustedes. Señor de la vida, gracias porque nos bendice, porque tu presencia está en la vida de la iglesia. Bendigo la iglesia, la nueva cosecha, bendigo la iglesia que está en la audiencia, que tu gracia nunca falte sobre sus cabezas, porque somos tu gran palmera, símbolo de júbilo, símbolo victorioso. Y yo declaro que en la casa de mis hermanos haya una poderosa bendición. En el nombre poderoso del Señor. Amén. Te bendigo, hermano querido, en el día de hoy.